Bienvenidos a un nuevo episodio de Articulados. Hoy vamos a hablar de un tema que parece que son opuestos, sin embargo viven juntos, la sarcopenia y la obesidad. Tener peso de más, pero músculo de menos. Así mismo, Lourdes, eso vemos todos los días en el consultorio. El típico paciente que llega, tiene un poco de sobrepeso u obesidad asociado a su enfermedad reumática que le trajo a consultar con nosotros. Y lo primero que notamos es al pedirle que se levante, que tiene problema para incorporarse. Necesita ayuda de sus manos o de un tercero que venga a asistirle, ¿verdad? Y eso es algo muy importante de saber por qué ocurre, ¿verdad? Y para eso contamos con una invitada de lujo, súper especial, ¿verdad? La doctora Elizabeth Balinotti, que es endocrinóloga y nos va a hablar un poquito de este tema. Gracias por la invitación, Lourdes, Vania. Realmente me siento muy honrada de estar acá y hablar sobre este tema que es tan frecuente. Primero, digamos que en Paraguay el 32% de nuestra población tiene obesidad y casi el 36% de sobrepeso. Suma el 70% de nuestra población con un exceso de adiposidad. Y ese exceso de grasa, en realidad, es o sea, finalmente produce un estado inflamatorio constante que lleva tanto al desarrollo de las enfermedades reumatológicas como otras 206 o 213 enfermedades, incluido 13 tipos de cáncer. Entonces nosotros vemos todos los días pacientes que tienen mucha adiposidad, es decir, mucha grasa y poco músculo. Y eso altera la calidad de vida y empeora además en la expectativa de vida de los pacientes, porque los vuelve muy frágiles. Entonces, partiendo con simplicidad, ¿puedes contarnos un poco qué es sarcopenia? Bueno, la sarcopenia es que existe menos músculo del que debería existir en el paciente. Entonces, él pierde fuerza y nosotros vemos eso fácilmente cuando, como bien dijeron, no se puede incorporar o, por ejemplo, no puede abrir una tapa. También puede ser un gran marcador de sarcopenia. Y ocurre por varios motivos. Por ejemplo, que el paciente coma pocas proteínas, que sea muy sedentario, que haya tenido una enfermedad que necesitó estar en cama, eso hace que se pierda muchísimo músculo. Y sobre todo también ese proceso inflamatorio del que hablamos primero, también daña las fibras musculares y hace que haya poca musculatura. También la edad es un factor que lleva a la sarcopenia, porque después de los 30 años vamos empezando a perder músculo, después de los 40 cada vez más y después de los 50 más. Entonces, en ese contexto es que comentaste un poquito lo que es la adiposidad, ¿verdad? El paciente que viene con mucho tejido adiposo, pero también comentar un poquito, ¿verdad? Que existe el paciente que parece estar en enorme peso, ¿verdad? El paciente que de repente mide unos 70, pesa 80 kilos y uno tiene como una sensación de seguridad por encontrarse en ese rango verde de peso normal, ¿verdad? Pero sin embargo, podemos encontrar pacientes que tengan este diagnóstico. ¿Nos puedes comentar un poquito de eso? Sí, y es mucho más frecuente de lo que pensamos, ¿verdad? Em, para hacer el diagnóstico de obesidad, nosotros hacia nivel poblacional utilizamos un cálculo que es muy sencillo, que es el índice de masa corporal, que se calcula fácil, es el peso en kilogramos dividido la talla al cuadrado en metros cuadrados. Entonces, eso significa cuántos kilos nosotros tenemos por cada metro cuadrado. Ese digamos, esa forma de medir no implica cómo está compuesto el cuerpo. Entonces, puede haber una persona que tenga ese índice de masa relativamente normal, que puede ser entre normalidad y sobrepeso, pero en realidad la composición de su cuerpo tenga muchísima grasa y poco músculo. Por eso que en este tiempo nosotros estamos recurriendo a la medición de la composición corporal por diferentes formas. Hay formas de medir que son midiendo los pliegues, por ejemplo, y la circunferencia. Y también existen métodos un poco más sofisticados que son por impedanciometría. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, usando el InBody, vemos que cuánta grasa y cuánto músculo tiene el paciente. Y ahí nos podemos dar cuenta que alguien que aparenta tener un peso normal, en realidad tiene poquísimo músculo y muchísima grasa. Y ese paciente tiene igual o más riesgo que un paciente obeso de tener enfermedades cardiovasculares, de tener las consecuencias de la obesidad y de tener, por supuesto, la fragilidad. Liz, quedó un poco preocupante ese concepto del que hablábamos.
¿Cómo es eso que una persona con un peso normal también puede tener sarcopenia? Vos sabés que eso es muy frecuente, sobre todo en la tercera edad, que nosotros le vemos al paciente delgado y decimos que bien que está, pero en realidad si hacemos un análisis y vemos su fuerza muscular, vemos que tiene poca musculatura y puede ocurrir por varios motivos. Uno es sedentarismo, en Paraguay ocurre en más del 70% de los adultos, en más del 70%. También puede ser por la baja ingesta de proteínas, hay una desnutrición proteica en estos pacientes y también puede ser por un estado de enfermedad crónica, ¿verdad? Que también produce una inflamación y también hace que haya una pérdida importante de masa muscular. Y la edad en sí misma también es un factor de sarcopenia. Entonces, es como, resumiendo, entramos como en un círculo vicioso, parece, ¿verdad? Entonces viene un paciente que tiene sobrepeso, le duele la rodilla. Entonces camina, porque obviamente el médico le indica que camine, le duele más la rodilla, deja de caminar, pierde músculo y por ende engorda, ¿verdad? Y en este contexto hay pacientes que luego intentan bajar de peso muy rápido, ¿verdad? Haciendo o dietas muy extremas y no toman las otras medidas necesarias para prevenir. Sí, así mismo. Por ejemplo, en las dietas muy hipocalóricas, ¿verdad? Que no tengan bien estructurada la cantidad de proteínas, lleva a la sarcopenia. Podemos ver, por ejemplo, que sea cual sea el método de disminución de peso, si no hay un cálculo preciso en la cantidad de proteínas, podemos hacer que si un paciente pierda 10 kilos, 4 kilos sean de músculo. Y eso es una verdadera tragedia. Porque ganar otra vez 4 kilos de músculo es casi imposible para un paciente mayor. Y si hablamos de los agonistas del GLP-1, como la semaglutide o los duales, como la tirzepatide, que tienen instaurado dentro de digamos, de la imaginario también popular de que usando eso siempre perdes masa muscular, quiero decir que en realidad es porque el paciente no consume la cantidad adecuada de proteínas. Y ahí podemos hablar de muchas cosas, cómo distribuir la proteína, cuánta proteína necesitamos y qué necesitamos de movimiento para poder ganar masa muscular. Porque no es igual salir a caminar y pasear a nuestro perro que hacer ejercicios de fuerza muscular. Y ahí es donde los pacientes, sobre todo los pacientes con alguna característica de dolores articulares, mecánicos, te dicen, yo puedo hacer ejercicio, yo puedo hacer, si a mí me duele, te dicen, ¿verdad? Y en realidad este concepto es sumamente importante. La actividad física y los ejercicios de fuerza están extremadamente indicados justamente en estos pacientes, en los que están haciendo estas dietas y justamente en estos pacientes que, como habías mencionado, en estos de tercera edad, en los que por sí, por la edad misma, uno ya va perdiendo esa masa muscular. Entonces, la actividad física, los ejercicios de fuerza son fundamentales. Decías hace rato, forzar al músculo. El músculo tiene memoria, hay que hacerle trabajar, ¿verdad? Hay que hacerle trabajar y hace poquito salió una nueva guía del tratamiento, en realidad de la indicación de ejercicios, y habla de que no es necesario llegar a la fatiga muscular o al fondo de la cantidad sino es repetir, usar pesos medios, incrementar lentamente, pero muy importante, hacer el movimiento completo de la articulación. Entonces, lo que nosotros hacemos en ese caso es entrenar todos los movimientos, todos los músculos involucrados en el movimiento y hacer que ese músculo vuelva digamos, a poder formarse. Pero insistimos en esto, si el paciente no come la cantidad suficiente de proteína, que en realidad es mucho más de lo que nosotros consumimos habitualmente, no tiene los ladrillos para formar la masa muscular, porque el cuerpo no es capaz de producir todos los aminoácidos necesarios para la formación de músculo solo. Entonces, de ahí es que el tratamiento siempre tiene que ser multidisciplinario. Nosotros siempre los endocrinólogos pedimos, por favor, anda con tu reumatólogo. ¿Qué ejercicio es lo que vos podés hacer? Preguntarle a ella, por favor, porque nosotros te vamos a decir, anda a hacer músculo, pero no sabemos si te puede dañar. Entonces, vamos, cada uno con su especialidad y el trabajo tiene que ser multidisciplinario porque la obesidad y la sarcopenia son transversales a muchísimas especialidades. Y recalcar, como siempre, en la labor no solamente de nosotros los médicos, sino los nutricionistas, los nutriólogos y el kinesiólogo, ¿verdad? Que en nuestro caso es súper importante porque estos pacientes, antes de hacer un ejercicio
que ha sido indicado por su médico, deberían hacer primero un programa de rehabilitación y ejercicios bien acondicionados a su enfermedad de base y a la sarcopenia, por supuesto. Sí, y es un concepto que debemos nosotros insertar también yo creo, en la población en general, es que la obesidad es una enfermedad crónica, ¿verdad? No se cura, necesita tratamiento y el tratamiento tiene que ser muchas veces farmacológico, ¿verdad? Ahora que tenemos las herramientas. Por eso también les agradezco mucho la oportunidad de venir para desmistificar el hecho de que usar los agonitas del GLP-1 o la tirzepatía está mal. No, está súper bien. Lo que está mal es automedicarse y no hacer el seguimiento con todos los especialistas que están, digamos, indicados para eso. Y sabemos que alarga la vida, rejuvenece, desinflama, disminuye el dolor articular, y por supuesto hace que adelgace. Mejora la calidad de vida. Mejora la calidad. Nosotros lo vemos mucho en consultorio de reumatología con Lourdes, ¿verdad? Los pacientes que sea la patología de base reumática que tengan, efectivamente en combinación con sus medicamentos antirreumáticos, mejoran brutalmente cuando inician estos tratamientos bien hechos y bien acompañados con los agonistas de GLP-1, que era lo que estabas mencionando, ¿verdad? Semaglutid y el tirzepatide. Así mismo. Y cada vez más pacientes pueden acceder a eso. Paraguay es un poco un país raro en Latinoamérica y en el mundo, incluso porque tenemos industria nacional que produce eso. Entonces es como que es un poco más barato que en otros países del mundo incluso. Y es como que está entrando en la población y en el Instituto de Previsión Social. Por ejemplo, tenemos semaglutide, que es una base gigantesca, ¿verdad? Para una población de casi 40.000 pacientes. Entonces, hay que decir que esto es una base y no hay que satanizar las drogas que funcionan, lo que hay que hacer es saber usarlas. Y volviendo un poquito a lo que es esta alimentación rica en proteínas de la cual nos hablaste tan bien, ¿cómo es que uno puede llevar eso a la vida diaria? ¿Cómo tiene que ser esa alimentación? Bueno, fundamentalmente tenemos que saber que hay que dividir la ingesta de proteínas para que podamos absorber correctamente. Entonces, lo ideal es que tengamos, por ejemplo, 30 o 40 gramos de proteína en el almuerzo y en la cena. ¿Y cómo logramos eso? Calculemos así rápidamente que 100 gramos de carne, pollo o pescado tienen 20 gramos de proteína. Entonces, para llegar a 40 gramos de proteína en el almuerzo o la cena, deberíamos consumir 200 gramos de carne, pollo, pescado en el almuerzo y en la cena. Eso suma 80 gramos de proteína. Después, por ejemplo, en el desayuno podemos comer 3 o 4 claras de huevo, 2 yemas y ahí ya tenemos por cada clara 4 gramos, por cada huevo completo 5 gramos. Entonces tenemos 10 más 3 por 15, o sea, puede llegar hasta 20 gramos de proteína comiendo solamente huevo. Después, en la merienda puedes comer un poquito de queso, un poco de jamón, tomar leche o un yogur. Hay estos yogures que ahora están enriquecidos con proteínas que tienen 15 gramos o 11 gramos. Entonces, todo eso va sumando la cantidad de proteína. Y entonces, el esqueleto de la dieta tiene que ser la proteína. Y nosotros todo el resto vamos poniendo ahí. Deberíamos consumir al menos 500 gramos de verduras y frutas en el día. Por ejemplo, hoy comí una manzana, peso esa manzana para saber, tendrá 200 gramos. Oh, me falta todavía 300 gramos de frutas y verduras para consumir en el día. Entonces, para tener toda la fibra necesaria para no estreñirnos, para mantener la microbiota intestinal, para evitar el cáncer de colon, para tener todos los micronutrientes necesarios. Y después, por supuesto, los carbohidratos, ¿verdad? ¿Qué son los carbohidratos? Puede ser la papa, una papa al horno, una batata al horno, puede ser un poco, 2 o 3 cucharadas de arroz, puede incluso ser un poco de fideo, pero no podemos agarrar y pretender comer un plato grande de tallarín, 2 pedacitos de carne y ahí wow, tenemos la cantidad suficiente de proteínas. No. Entonces, tiene que ir cambiando el paradigma de nuestra alimentación a alimentarnos de la forma más sencilla posible. Es decir, también los tipos de cocción deben ser los más sencillos para que podamos llegar a este requerimiento básico de alimentación para estar todos sanos. Muy bien, y otra cosa que creo que podemos decir para concluir sobre este tema son los pilares. Acá evidentemente bajar de peso de manera saludable, como lo estás diciendo, de manera tan clara, tan sencilla, ganar fuerza muscular, incorporando nuestro día a día la actividad física
Y una cosa que nos preguntan mucho en el consultorio, ¿yo puedo hacer ejercicio? No estoy muy grande para ir al gimnasio. Y la respuesta es no. La respuesta es siempre debemos hacer ejercicio. Siempre es bueno intentar ganar masa muscular porque el músculo que ganemos hoy es independencia para mañana. Entonces es sumamente importante incorporar a nuestro chip, a nuestro sistema del día a día actividad física. ¿Cada cuánto? ¿Cómo? Y así, por ejemplo, nosotros le vamos comentando a nuestros pacientes en cada consulta que existen ejercicios súper sencillos para empezar, porque de repente arrancar es lo más difícil, ¿verdad? Y entonces hay algunas medidas muy sencillas que uno puede hacer por lo menos para tratar de o, o rescatar o por lo menos conservar ese músculo que tenemos para ponernos como meta alguna vez conseguir mejorar el músculo que ya tenemos. Entonces, unos ejercicios muy fáciles para hacer en casa. De repente, nuestros pacientes, muchos tienen un poco afectadas la rodilla. Entonces, fortalecer la rodilla, pidiéndole que se pare y se siente en su asiento varias veces, ¿verdad? Realmente estos son ejercicios muy sencillos que se ven. Unos eh, tips que podemos dar en el consultorio, ¿verdad? Yo le llamo pausas activas. Es importante también que los pacientes sepan que deben hacer ejercicio por lo menos cada 48 horas, ¿verdad? O sea, que hagan con frecuencia, o sea, que no es que hago hoy y después me olvido y en la otra semana. Por supuesto, podemos empezar así, pero tratar de hacerlo cada 48 horas. Yo les suelo contar a los pacientes que un ejercicio muy sencillo es, antes de levantarte de tu cama, adoptar una posición así toda acostada y levantar las piernas sin doblar la rodilla de manera lenta y consciente, le digo, no rápido porque así es fácil y no estamos haciendo lo que necesitamos. Pero acostarnos, levantar las piernas, sostener un ratito arriba, luego bajarla 10 veces, 5 veces, podemos empezar así. Eso ya es un inicio, una forma de empezar. Y nuestros pacientes, sobre todo, que a veces tienen limitaciones, como bien dijo Vania, de articulares, por ejemplo, estos ejercicios son sumamente sencillos y son fáciles de hacer, o sea, se pueden hacer, no requieren demasiada estructura. Entonces es sumamente importante. y también podemos decir que cada 48 horas es tan importante hacer ejercicio muscular porque cuando nosotros estimulamos el músculo, por ejemplo, si una persona tiene diabetes o prediabetes, hace que aparezcan los receptores de insulina en la superficie del músculo. Entonces el efecto de ese ejercicio dura 48 horas y en 48 horas se pierde otra vez. Entonces mejora incluso los niveles de glucosa por 48 horas el haber hecho un ejercicio de peso muy importante. A ver. Y último es que hay que evitar el sobreentrenamiento. No, nunca luego hice nada y ahora de repente me voy a hacer 55 minutos de spinning y después otra vez más me voy a hacer pesas. Eso no. La prudencia es la madre de todas las virtudes. Hay que hacerlo lenta, pausadamente. Es mejor poder sostener el ejercicio a lo largo del tiempo que hacer todo una vez y después producir un daño que puede ser grave. Y como dijimos, sí, es posible siempre hacerlo guiado con un fisioterapeuta, con un instructor que conoce, ¿verdad? O sea, eso es lo ideal. Así mismo. Y lo otro es saber que uno puede hacer ejercicio a cualquier edad, porque de repente las personas adultas mayores tienen como un poquito más de reserva al momento de empezar el gimnasio o empezar a hacer algún tipo de ejercicio y siempre recordarles que el ejercicio no tiene edad en realidad, así mismo. Y cada día vemos gente de mayor edad con un estado físico envidiable, es cierto. Aprendimos muchísimo, me encantó el capítulo. Muchísimas gracias otra vez, doctora Elizabeth. Es un placer y un lujo contar con tu presencia en nuestro podcast. Y les quiero invitar nuevamente a seguirnos en las redes sociales, en YouTube, en Spotify, en Instagram. Por favor, estamos como siempre leyendo los comentarios que nos dejan y teniéndolos en cuenta para los próximos episodios. Entonces, por favor, no duden en dejarnos qué les interesa escuchar, qué les gustaría que toquemos y nos vemos en el próximo capítulo de Articulados.